Ahí sí, entonces estamos listos para poder partir con esta clase que es como de recopilación de los trabajos que hemos realizado. Vamos a hacer un resumen y ustedes van a poder preguntarme hoy día mismo, ahora mismo en esta clase, sus dudas respecto de las cosas que estén pendientes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a partir, denme un segundito para poder abrir acá una carpeta que necesito. Esta de aquí. Esta. Vamos a abrir entonces la carpeta Classroom, que necesito mostrárselas. Ahí sí, vamos a ver quiénes están ahí en espera. Ya. Chiquillos, les voy a compartir pantalla entonces. Ya, aquí estamos con la carpeta Classroom de música, de primero medio A. En este caso, las carpetas entre los cursos de un mismo nivel no difieren mucho. No hay mucha diferencia en cuanto a la entrega de información o al envío de mensajes. Básicamente son los mismos. Sí, Antonia, la tarea de Fito Páez, si la mandó por correo y la puede mandar por el Classroom, prefiero que lo haga por el Classroom porque así mantenemos un orden también en el uso de plataformas, en el formato de entrega y todo eso. Ya para mí es un poquito más sencillo, para no estar yendo del Classroom al correo, al WhatsApp y así. Se me hace un poco más tedioso. Así que te lo agradecería muchísimo. Ya, estamos admitiendo a los que vienen llegando. Miren, les quiero mostrar cómo ha transcurrido el uso del Classroom. Ya, para que sepan más o menos. Fíjense ustedes que la apertura del uso del Classroom en música fue el día 21 de abril. Ya, yo obviamente días antes les dije que íbamos a empezar a trabajar con esta plataforma, ¿cierto? Y les dejé material de clase que correspondía a la clase del día martes 20 de abril, en donde yo trabajé con ustedes los tipos de flautas, ¿se acuerdan? Y les mostré un montón de flautas aquí en la pantalla. Y les explicaba cómo poder trabajar con los dos tipos de flauta que existen, que es la flauta barroca, la flauta alemana, y les entregué estas fichas que son, las vamos a abrir, las fichas de digitación para las dos flautas que ustedes pudieran encontrar, digamos, en su casa. Algunos tienen una sola flauta, tienen que descubrir qué tipo de flauta es, por eso les enseñé esa parte. Y les envié esta digitación que es para usarla con la flauta barroca, ¿cierto? Entonces ahí aparecen todas las notas, todo el rango de sonidos que da una flauta dulce, cualquiera sea su tipo, pero en este caso visualizamos la digitación de la flauta barroca porque hay algunas notas puntualmente que tienen una forma de digitarlas, de poner los dedos, que son especiales para ese tipo de flauta, que en este caso es la barroca. Y está la otra ficha, que es la digitación de la flauta dulce alemana. ¿Ya? Y ahí ustedes pueden visualizar también todo el rango de notas, que es lo mismo que la flauta barroca. ¿Ya? Son la misma cantidad de notas, pero insisto, la diferencia es que hay ciertas notas que se colocan los dedos diferentes a la flauta barroca. ¿Ya? Luego estaban los acordes para guitarra. Les envié esa ficha que son los acordes básicos, acordes mayores, aplicando la clave americana, ¿cierto? Que son esas letras que están entre paréntesis. Por lo tanto, ustedes debían ya empezar a practicar el tema de la clave americana. Y yo les pedí que practicaran acordes, dejando fuera de sus prácticas el Fa, que es este acorde que está aquí, porque es un acorde que requiere de bastante
más habilidad con el uso de las manos, fuerza en el dedo índice. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, en el diagrama del acorde Fa, en el primer espacio aparece el número 1 y que se repite en todas las cuerdas casi. Y ahí esto significa entonces que yo el dedo índice, que es el 1 en la mano izquierda en este caso, en el caso mío, el dedo 1 es el índice y yo tengo que colocar el índice y tengo que presionar todas las cuerdas al mismo tiempo. Entonces yo necesito tener fuerza en este dedo para poder trabajar el acorde de Fa. Y lo mismo ocurre con el acorde de Si, que es este que está aquí. Como necesito tanta fuerza, yo tengo que haber practicado previamente el trabajo de presionar cuerdas con todos los dedos y por ende esos dos acordes los dejamos fuera. Yo me imagino que los que están usando guitarra han estado practicando estos acordes porque partiendo el segundo semestre vamos a comenzar fuerte el trabajo de uso de guitarra como instrumento de acompañamiento armónico y vamos a requerir estos acordes. Así es que hoy día ya queda establecido que los vamos a empezar a usar a partir del mes de agosto. Volvemos la última semana de julio a clases, el día 26. Así es que esa semana vamos a retomar utilización de instrumentos musicales. Vamos a recordar cómo trabajar los acordes en guitarra. También lo vamos a hacer con el ukelele, que está aquí en esta ficha, que también se las dejé. Los diagramas son más pequeños, pero se pueden visualizar perfectamente. Y el ukelele también tiene que hacer las prácticas correspondientes, ¿cierto? Entonces yo ahí les pedí que practicaran los acordes en donde se utiliza un dedo, 2 dedos y hasta 3 dedos, no más. Por ejemplo, el acorde de Si, el de Si menor, el de Si con séptima, los vamos a dejar para después. El acorde de Re con séptima lo vamos a dejar para después. Ahí. Espérenme un cacho, estoy admitiendo aquí. Ahí. El acorde de Sol sostenido menor, que es este que está acá, lo vamos a dejar para después. ¿Ya? Y hay probablemente varios de estos acordes que en primera instancia no los vamos a utilizar. ¿Ya? ¿Como cuáles? Por ejemplo, podríamos no utilizar el Sol sostenido, ¿cierto? Podríamos no utilizar el Fa sostenido menor, pero en general ocupen esta ficha para practicar acordes con 1, 2 y 3 dedos en el ukelele. 1, 2 y 3 dedos. Los demás los vamos a ir utilizando mucho más adelante, siempre y cuando el tiempo nos lo permita. Y si no alcanzamos, lo dejaremos ya para el próximo año. ¿Ya? Pero es importante que ustedes tengan clarito qué cosas son las que tienen que practicar. Ya, eso fue lo que yo les mostré como primer material. Luego vino un video, ¿ya? Para poder practicar, lo vamos a abrir. Vamos a admitir al Tomás primero. Vino este video que era para practicar la secuencia de sonidos en la flauta dulce. ¿Ya? Y aquí podían visualizar ustedes cómo se ponían los dedos y cómo tenía que sonar la nota. ¿Ya? Entonces, déjenme compartir el sonido. Veamos si esto lo podemos hacer correcto. ¿Se ve, cierto? Sí. Gracias, Sofía. Identificación de los sonidos musicales en la flauta dulce.
se destapa el de abajo y así sucesivamente van destapando los orificios de abajo hasta arriba. Ahí se pasó a la segunda escala. Y llegó hasta la nota la aguda, que es de la segunda escala, que puede sonar la flauta, o que puede hacer sonar la flauta. ¿Ya? Entonces, déjenme ver aquí cómo lo hacemos para sacar esto. Ya. Revisamos ese video, ¿cierto? Se los envié. Luego les di el 21 de abril la ficha de clave americana, que es una ficha muy pequeñita. Y esta es para que también ustedes la recuerden y la vayan practicando. Y ahí tienen acorde de do mayor, en clave americana es C, re mayor es D, mi mayor es E, fa mayor es fa. Nótense ustedes que fa mayor es el único acorde o nota que coincide en su inicial con la letra de la clave americana. Fa con F de fa. ¿Sí? Todas las demás son letras distintas. Sol está representado por G, la por A y Si por B. Entonces, esto ustedes lo tienen que practicar, lo tienen que memorizar, porque esto les va a permitir en el segundo semestre poder trabajar sistema de acordes aplicados al uso de partitura en el acompañamiento armónico. ¿Ya? Esta misma clave americana les sirve al teclado, a la guitarra, al ukelele, a la melódica cuando se usa de forma armónica, no como el instrumento de melodía, sino que como instrumento armónico. Y en algunos casos puntuales, no sé si vamos a llegar a ese nivel, pero en algunos casos puntuales les sirve también al metalófono, cuando trabajamos con doble placa o con doble percutor, ¿ya? Con los dos palitos del metalófono. Entonces hay que tener memorizada la clave americana. Luego les entregué el set de clases que habíamos realizado antes del Classroom con PowerPoint. La clase de bienvenida, ¿cierto? En donde yo les presenté más o menos lo que íbamos a necesitar como materiales, hicimos un recordatorio de algunas cosas que se suponía tenían que haber visto en el año anterior, revisión del repertorio de música latinoamericana, mención de algunos puntos relacionados con historia de la música y la organología y las danzas en América. Esto fue como una cosa muy, muy general de lo que íbamos a trabajar durante el semestre. En la clase 2 trabajamos capacidad auditiva, ¿cierto? Y vimos los parámetros del sonido, algunos elementos básicos de la música. Revisamos la primera ficha relacionada con partitura, ¿ya? Revisamos lo que es el ritmo y la primera tarea con nota. Esta tarea es súper importante porque es la primera nota del semestre, ¿ya? La fecha de entrega era para el lunes 15 de marzo y debo decir que todavía hay personas que no me envían esa tarea. No los voy a nombrar, obviamente, porque cada uno sabe cuál es la situación de entrega de tareas que cada uno tiene, ¿ya? Así que esta tarea deben enviarla, aunque haya pasado mucho, mucho tiempo, ¿ya? Y ustedes crean que yo no se las voy a recibir, no es así, yo se las voy a recibir igual.
pero para poder evaluarla necesito tenerla. Entonces, por favor, los que no han enviado su tarea número 1, que es la de la segunda clase con PowerPoint, ahí pueden ver ustedes que la clase está disponible para que ustedes la puedan recibir, para que la puedan revisar y para que puedan desarrollar esa actividad que se pidió. Así es que los que están ahí, entre que la mandan, no la mandan, manden nomás, manden todo lo que tengan que enviar, ¿ya? Entonces, tarea de PowerPoint número 2. Esa es la primera tarea, ¿ya? Luego tuvimos la clase 3, en donde revisamos música y danzas de América Latina, trabajamos con la cueca, la cumbia, conversamos, ¿cierto? Les mostré acerca del tango, que es una danza representativa de 2 países, ya por un tema de litigio que hubo ahí de quién era el país que daba el origen a esta danza, y finalmente quedó establecido que ambos países tenían representatividad en el tango. Vimos el jarabe tapatío de México, el joropo venezolano, y les dejé una pequeña actividad que no tenía nota, que decía, investiga acerca de las danzas de otros países y comentemos la próxima semana. O sea, era una investigación pequeña y preparatoria para la clase siguiente. Así que esa tarea no tiene nota. Luego pasamos a la clase número 6. Nos saltamos un par de clases, ¿cierto? Estuvimos haciendo otro tipo de cosas. Y en la clase que vino, que en realidad era la clase 8, tuvimos la clase de canto y de ejecución instrumental, en donde empezamos a trabajar la preparación para la lectura musical. ¿Se acuerdan que yo les mostré esa imagen que era una partitura muy borrosa, que se veía muy mal? Yo les contaba que más o menos así era como nuestro cerebro leía la primera visualización de una partitura. ¿Ya? Para el cerebro era una cosa muy, muy nebulosa, que no se entendía, que no tenía un sentido lógico, ¿cierto? En el momento en que nosotros nos enfrentábamos por primera vez a una partitura. Y empezamos a trabajar, ¿cierto? Las figuras rítmicas, conociendo su forma, su nombre, su significado en términos de duración de tiempo. Y luego nos fuimos al pentagrama, que es ese conjunto de líneas y espacios, ¿cierto? En donde nosotros registramos las figuras rítmicas que vimos en la ficha anterior. Luego les presenté un primer ejercicio de lectura musical basado solamente en el ritmo. Por ende, aquí solamente utilizamos una sola línea y nos dedicamos a leer figuras rítmicas sencillas, como la negra, la doble corchea, ¿cierto? Practicamos en la clase y luego nos saltamos a la partitura. Y aquí revisamos también una actividad que tenía una parte rítmica, porque todas las notas estaban puestas en el mismo espacio, en este caso en el segundo espacio del pentagrama, por ende eso nos servía solo como un ejercicio de lectura rítmica, y abajo estaba la melodía, y ahí podíamos recién visualizar que el mismo ritmo que estaba arriba en el pentagrama superior, en el pentagrama inferior lo encontrábamos con ubicaciones distintas dentro del pentagrama, y eso me daba pie al uso de notas musicales. Por eso es que aquí debajo de la secuencia gráfica aparece una secuencia de nombres de notas musicales. En el fondo esos nombres son los que corresponden al dibujo o a la figura rítmica que toma una nota musical que debe sonar dependiendo de dónde está puesta la cabecita de cada figura, ¿ya? Esa cabecita, por ejemplo, está puesta en la línea imaginaria inferior al pentagrama, y cuando la nota está puesta en ese punto, lo que debe sonar es un do. Luego tenemos una cabecita puesta en la primera línea del pentagrama, y en ese caso la nota que suena es un mi, y así sucesivamente, ¿cierto?
quedó una tarea que era repasar la línea de solfeo hablado, pero eso tampoco tenía nota, porque era una tarea de práctica de solfeo. Entonces ustedes tenían que ir practicando esta secuencia. Y el resultado era do, re, mi, do, re, mi, fa, re, mi, fa, sol, mi, fa, sol, la, fa. Y así sucesivamente, para que ustedes fueran memorizando la ubicación de las notas musicales dentro del pentagrama. Eso permite una lectura después mucho más rápida al momento de trabajar una partitura. ¿Ya? Y eso fue lo que trabajamos en esa actividad. Hoy se me juntaron todas las clases. Ya. Luego pasamos a la clase número, esta sería como la clase número 9 del 20 de abril, en donde hicimos revisión de las nociones básicas de cómo utilizar los distintos instrumentos. ¿Ya? Y hablamos de los instrumentos que íbamos a utilizar durante el transcurso del año. Yo les contaba cuál era la mecánica de uso de cada instrumento. Les mencionaba que, por ejemplo, la melódica para hacerla sonar hay que soplarla y presionar sus teclas al mismo tiempo, porque si hacemos las cosas separadamente no nos resulta, la melódica no suena. Les contaba de que la flauta es un instrumento que también se sopla y que también se usa paralelamente al soplido la ubicación de los dedos de una manera especial, ya como aparece en las primeras fichas que les mostré. Metalófono se trabaja a través del golpe de las placas con los percutores. Les mostraba instrumentos de cuerda como la guitarra y el ukelele, ¿cierto? Que se trabaja presionando cuerdas en distintos espacios dentro del diapasón del instrumento y que las cuerdas se hacen sonar a través de la pulsación con los dedos de la otra mano, en este caso la derecha, y se puede hacer cuerda pulsada, cuerda rasgueada, ¿cierto? Hay distintas formas de hacer sonar guitarra y ukelele. Tenemos el teclado, que es un instrumento que utiliza la electricidad, por lo tanto es un instrumento que hay que enchufarlo para poder tocar, y se utiliza en su forma más sencilla o la más básica, de la misma manera que se usa la melódica, solo que el teclado no se sopla, sino que se presionan sus teclas, pero siempre y cuando tengamos el instrumento enchufado, ¿cierto? Teníamos también la posibilidad de utilizar instrumentos de percusión, como aparece en la foto, y los cotidiáfonos, que son nuestros salvavidas para quienes no tenían instrumentos musicales, por lo tanto tenían que construirse un cotidiáfono. Y de ahí nos fuimos a revisar el Classroom y estuvimos viendo los elementos que yo les fui entregando y que ya los acabamos de ver. Entonces, ahí tenemos una tarea, ¿cierto? En la clase número 2. Y la segunda actividad evaluada vino de la mano de la clase número 2 precisamente, y que fue la evaluación auditiva en tiempo real. ¿Se acuerdan que hicimos una evaluación en la clase? Yo les fui mostrando sonidos y ustedes me devolvieron una lista con los distintos sonidos y me iban indicando de esos sonidos 2 parámetros que yo les iba pidiendo en ese mismo minuto. ¿Ya? Hay algunas personas que me deben ese trabajo, ya sea porque no me mandaron su registro o porque no participaron de la clase. Entonces, les voy a pedir que en este minuto, las personas presentes que no hayan realizado esa actividad, me pongan un yo profesora en el chat para yo poder rescatar esa información y poder citarlos al desarrollo de esa evaluación. ¿Ya? Así que a partir de ahora, por favor, los que deban esa actividad, pónganme un yo profesora en el chat para poder así citarlos y desarrollar ese trabajo que es muy sencillo y dura no más de 50 minutos. ¿Ya? Ahí pónganme el yo profesora, primero medio A y primero medio C. Y entonces
les genero fecha y hora para poder desarrollar la actividad. Ya. Mientras tanto, seguiré avanzando con la revisión de los trabajos por Classroom. Luego de todas estas cosas que ya les mostré, el 4 de mayo, comenzamos a trabajar con la partitura de la pieza El Otoño. ¿Ya? La pieza El Otoño es parte de una obra grande que está dividida en 4 partes, del músico italiano Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi era pianista y era violinista también. Y él creó una obra sinfónica muy bonita, dividida en 4 partes, que se llama Las 4 estaciones. Tiene 4 partes porque cada parte representa una estación específica. Por lo tanto, como nosotros tenemos 4 estaciones durante el año, nos vamos a encontrar con el otoño, el invierno, la primavera y el verano. ¿Ya? Y nosotros trabajamos solamente con el otoño. Revisamos la partitura que está acá. Y yo les comentaba algunos elementos técnicos o simbologías que son parte del uso de la partitura, ¿cierto? Revisamos las notas musicales que participaban dentro de esta pieza. Revisamos las figuras rítmicas que también se usan dentro de esta pieza. Y nos encontramos con una figura especial, que es esta que está aquí, que se llama galopa, que es una figura rítmica compuesta, que está creada con una corchea y con dos semicorcheas, que son estas chiquititas que están aquí. Por eso es que en una parte de la figura hay un puente simple, y luego en la mitad cambia y se forma un puente doble, ¿cierto? Porque las semicorcheas, cuando las vemos por separado, tienen corchetes, ¿cierto? Tienen 2. En cambio la corchea solita tiene un solo corchete. ¿Ya? Por eso es que al momento de crear la figura compuesta, tenemos una parte con un puente simple que representa un corchete, y luego tenemos puente doble que representa 2 corchetes. ¿Ya? Vimos también el uso del silencio de negra, que dura un tiempo. Trabajamos la doble barra de repetición, que está aquí en azul. Y la evaluación de esta pieza consistió básicamente en que ustedes tocaran, guiándose por esta partitura, solo hasta la doble barra de repetición, y que eso implica obviamente una repetición en la ejecución, ¿cierto? Entonces, tenemos la tercera evaluación, que es el otoño, tocado magistralmente por los estudiantes de primeros medios A y C, y solamente hasta el compás número 3, donde chocan con la doble barra de repetición. ¿Ya? Recordar también que todas las notas sí que aparecen en la partitura corresponden al si bemol, que está marcado aquí al principio en una tremenda flauta dibujada, donde aparece la forma en que ustedes deben hacer el si bemol en la flauta para que pueda sonar. Y obviamente eso se extrapola a los otros instrumentos, y ahí ustedes tienen que trabajar con la nota si bemol de la manera acorde al instrumento que ustedes están utilizando. Ya. Y ahí yo les puse algunas indicaciones, qué sé yo. Y aquí les puse la tarea con la rúbrica correspondiente para que ustedes pudieran hacer la entrega de sus trabajos, ¿cierto? Entonces ahí les puse la imagen de la partitura, les puse realiza el estudio de la primera fase, de la primera frase musical de esta partitura, la próxima clase debe presentar tu avance, y esta tarea era más bien un recordatorio para que ustedes pudieran hacer sus prácticas, y en la clase siguiente a la del 4 de mayo, que fue la clase del 11 de mayo, trabajamos entonces en una muestra
de cómo ustedes iban avanzando en la ejecución de esta pieza musical. ¿Ven? Entonces, esta parte, esta tarea que dice, ha publicado nueva tarea, no tenía rúbrica en verdad, porque era un recordatorio de que tenían que empezar a practicar. Después les di el aviso de que en la clase del día de mañana les voy a revisar alumno por alumno el avance de ejecución. Esto fue el día lunes 17, porque el día 11 nadie tocó nada y disipamos algunas dudas para el trabajo. Luego publiqué otra tarea que era la evaluación en sí de esta melodía. Y aquí sí tenemos la rúbrica, ¿cierto? Está ¿cómo se llama? La descripción de cómo tenían que hacer el trabajo, que era grabar, ¿cierto? Un video donde ustedes iban mostrando la capacidad de ejecución de los primeros 3 compases de la pieza Otoño, ¿ya? Que es la de la partitura, y les entregué la rúbrica, que era esta que está acá. Revisamos la rúbrica también, les fui explicando punto por punto, y completamos para esta evaluación 21 puntos. Ya. Esa es la evaluación del otoño. Y luego se vino la última actividad evaluada, que fue la clase del día martes 1 de junio, en donde yo les presenté la canción Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y esto es una actividad cantada. Hablamos sobre la música popular, ¿cierto? Que era un género musical, que dentro de ese género podíamos encontrar distintos estilos musicales, ¿cierto? Hablamos sobre la industria de la música, cómo se hacía difusión. Hablamos sobre los formatos o envases de la música. Conversamos harto en esa clase, hicimos mención de hartas cosas, les mostré un cassette, ¿cierto? Y después nos fuimos a ver este video, que lo vimos un pedacito muy pequeño porque se nos hizo muy corta la clase, y vino después la tarea con nota, que era escribir en el cuaderno la biografía de Fito Páez. Después había que buscar en la internet 2 versiones distintas de la canción que aparece en el video en la diapositiva de arriba, esa. Esa es la versión original de la canción. Ustedes tenían que buscar versiones distintas. Había que buscar 2 versiones distintas y anotar en el cuaderno los datos que se piden ahí, el intérprete, la nacionalidad del intérprete, los instrumentos que acompañan la interpretación, y luego hacer una comparación de estas 2 versiones distintas con la versión original. Y anotar las similitudes, en qué cosas se parecían y en qué cosas había diferencias, ¿ya? Entre una versión distinta y la original, y luego la otra versión distinta y la original. La fecha de entrega se había indicado en ese momento para el 8 de junio, pero yo después la moví para el día sábado 12. ¿Ya? Entonces, ahí está el resumen de las 4 actividades que tienen nota y que van a ser el resultado final de nuestro primer semestre. ¿Ven? Entonces voy a dejar de compartir.